Aprendiendo con Russell. Seguimos con las clases de estadística. Vamos con las nociones básicas de estadística. Primero necesitamos saber cuáles son los conceptos básicos de la estadística. Evidentemente, el primer concepto que debemos entender es el qué es la estadística. Este concepto fue elaborado por Conrado Gini. Lo tomé del libro de Ernesto Rivas González de Estadística General y nos dice que la estadística es una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masas o colectivos, entendiendo por tales aquellos fenómenos naturales, económicos, sociales, cuya medición requiere una masa de observaciones de otros fenómenos más simples, llamados individuales o particulares. Esto lo vamos a entender mejor si entendemos la diferencia entre universo, población y muestra, ¿ok? Si yo voy a hacer un estudio sobre los adolescentes que han incurrido en delincuencia en Venezuela en un centro de reclusión tal, el universo va a ser todos los venezolanos que poseen esa característica, es decir, todos esos venezolanos adolescentes que han incurrido en delincuencia. La población es un poquito más específica. Hay autores que dicen que población y universo son lo mismo y no. De hecho, Ernesto Rivas González nos dice a nosotros que universo y población son dos cosas distintas, ¿ok? La población es un poco más específica. Si yo estoy haciendo el estudio, bueno, de ese centro de reclusión en específico, la población es aquellos adolescentes que poseen esa característica, es decir, esos adolescentes que incurrieron en delincuencia. La muestra es porque si es una población mayor a 100.000 personas, a 100.000 individuos, se considera una población infinita. Si es menor a 100.000 individuos, es una población finita. Si yo no puedo hacerle la entrevista a todos, yo tomo una muestra. Una muestra me sirve para generalizar, es decir, una porción de esa población, una parte de esa población es la que yo voy a entrevistar. Cuando vayamos a estadística práctica, yo les voy a dar cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para determinar si una muestra es representativa de la población. Si nosotros tomamos solamente una muestra y esta es representativa de la población, ya yo puedo generalizar con toda la población. Es decir, si yo digo que los adolescentes que incurrieron en delincuencia en Venezuela fue de 15 a 17 años que cometieron su primera actividad delictiva, ya con esa muestra, ya yo puedo inferir que el resto de la población también posee esa cualidad o esa característica que yo estoy midiendo. La muestra obviamente me arroja un margen de error que yo debo cuantificar a través de una fórmula que nosotros en la estadística práctica la vamos a suministrar. Esa es la diferencia principal entre universo, población y muestra. Eso evidentemente depende de las variables que yo voy a cuantificar, ¿okay? Las variables pueden ser dos tipos, variables cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que les tengo que asignar es un nombre. Por ejemplo, Víctor me pudiese preguntar, oye, pero ¿cómo que un nombre? Por ejemplo, los colores, ¿okay? No tienen ningún orden numérico específico. Si yo, por ejemplo, estoy midiendo cuál es el color favorito de camisa de una población específica, yo le divido amarillo, azul, rojo, negro, blanco, les doy nombre específico, no tiene un orden particular. Entonces esa medición, esa variable nominal, esa variable cualitativa va a ser nominal. Y la ordinal es aquella que yo le puedo dar un orden específico. Por ejemplo, si yo estoy realizando un examen cuya calificación cualitativa es buena, excelente, regular, esas variables cualitativas que yo puedo ordenar, yo las puedo diferenciar como cualitativa, pero de tipo ordinal. Las variables cuantitativas yo las voy a diferenciar entre cuantitativa discreta, que son aquellas que tienen un número sin decimales. Por ejemplo, si yo mido edades, tengo que medir una edad específica. O si yo mido un peso de algo, ya sería una cuantitativa de tipo continua, que me permite decimales. Esto es todo por hoy. Gracias.